83 millones de compradores en el marketplace, 191 millones de compras entregadas el mismo día o al día siguiente, 78 millones de usuarios activos en Mercado Pago y 28 trimestres consecutivos con crecimiento en ventas mayor al 30% año contra año. Acompáñame y analicemos Mercado Libre. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Financials Lab. En este video vamos a poner en números la actualidad de la empresa Mercado Libre. Es importante que antes de ver este video vayas a ver el video que hicimos la semana pasada, donde repasamos un poco en general cómo es el negocio de la empresa, cuáles son las patas de negocio que la empresa maneja y con las que está operando hoy en día. Es importante que veas este video para que puedas entender bien las métricas de todo lo que vamos a estar viendo hoy. Así que si ya lo viste, si ya viste el video de la semana pasada, podemos empezar. Y quiero contarte también que mi foco en este análisis va a estar en los periodos 2024 y 2025. Voy a hacer una comparación de todos los datos que fueron reportando la empresa desde enero del 2024 hasta diciembre del 2025. Y te recomiendo que te quedes hasta el final porque vas a entender realmente por qué es tan importante esta comparación que voy a hacer. La primera métrica que vamos a analizar es los compradores activos. Ya la tenemos en pantalla y vamos a ver que en el último periodo reportado, que es diciembre, o sea, el último Q de 2025, la cifra llegó por primera vez superando los 80 millones de clientes, llegó a 83,2 millones. O sea que cerró el año con un crecimiento anual de casi un 24%, o sea, 24% más de personas utilizaron la plataforma para comprar productos en este periodo comparado con el mismo periodo del año pasado y casi un 56% más que el primer trimestre del 2024. Pero es importante para poder entender bien esta métrica, es importante que la vinculemos con otras dos métricas que vamos a estar analizando ahora, que son el valor total en dinero, en dólares, de todas las transacciones que se hicieron dentro del marketplace y la cantidad de ítems vendidos, o sea, la cantidad de productos que se vendieron realmente. La primera de estas dos vemos que está llegando casi a los 20.000 millones de dólares, 19.900 o casi 20 billions solamente en el último trimestre y representando un crecimiento del 75% en el periodo que estamos analizando. Y justamente es importante analizar esta métrica y compararla con la cantidad de ítems vendidos como para entender la correlación entre ambos, ¿no? Acá vemos que el número incluso creció más todavía, porque veníamos de casi 385 millones de productos en el primer trimestre del 2024, llegando casi a 752 millones en el trimestre último del 2025. Este gran crecimiento, tanto en las operaciones como, correlacionado con el dinero, viene dado o gracias a la gran fidelización que está generando la empresa con los compradores y con los vendedores. Para entender un poco más de esto, vamos a pasar a la siguiente métrica que tiene que ver con los envíos que se realizan el mismo día o el día posterior a la compra. Acá vemos un crecimiento muy fuerte también, de casi un 67% en el periodo que estamos analizando, desde casi 15 millones de productos hasta casi 191 millones que reportaron a final del 2025. Y justamente también esta otra manera de medir esta fidelidad es con la siguiente métrica, que es la cantidad de productos promedio que se vende a cada usuario activo. Fijémonos que en este caso venía con crecimiento muy leve durante todo el 2024, si bien venía creciendo levemente, y a partir del 2025, principalmente desde mediados de 2025 en adelante, este crecimiento se potenció mucho más, creciendo casi un 15% y llegando a 9 productos promedio por cada usuario comprador en la plataforma. Ahora bien, hasta acá llegamos con lo que es la primera parte del negocio de Meli, que es el marketplace. Pero para tener realmente la imagen completa de cómo interactúa esta plataforma o esta empresa con los usuarios de su plataforma, tenemos que analizar la otra pata, que es la pata de FinTech. Acá vamos a comenzar también con la cantidad de usuarios que tiene Mercado Pago. En este caso vamos a ver que estamos llegando muy parecido a la cantidad de usuarios que teníamos en el marketplace, llegando casi a los 80 millones de usuarios,
con un crecimiento del 59% en el periodo que estamos analizando, muy de la mano, como veíamos antes, del crecimiento que se viene mostrando en el marketplace. Pero, como hicimos antes también, tenemos que ver qué pasa con estos usuarios, qué hacen adentro de la plataforma. Y la manera de medirlo, para el caso de Mercado Pago, es con dos métricas también, que son el credit portfolio, o sea, la cantidad de préstamos que otorga la parte de Mercado Créditos a sus clientes, donde vemos un crecimiento realmente exponencial de casi un por 3 entre los 4.400 reportados a principios del 2024 y los 12.500 millones de dólares reportados a fines del 2025. Y también el valor de los assets under management, o sea, de la cantidad de dinero que Mercado Pago tiene, que es propio de los usuarios, pero que maneja Mercado Pago. Acá también vemos un crecimiento de casi un 3,4x, desde 5.500 millones de dólares a 18.800. Entonces, bueno, acá estamos viendo un gran crecimiento tanto en métricas puras de negocio, ¿no? Tanto de marketplace como de fintech, lo que nos da la pauta del crecimiento que tiene la empresa en cuanto a lo que es aceptación, fidelización, cantidad de usuarios y demás. Ahora lo que tenemos que hacer en nuestro recorrido de análisis es entender qué pasa o cómo se traduce todo esto en dinero. Todas estas interacciones que tienen los usuarios, cómo le generan dinero a Mercado Libre. Para eso vamos a pasar a lo que es revenue directamente o ingresos del 2024 y 2025. Y te recuerdo de nuevo que te quedes hasta el final porque realmente vas a entender la importancia de este periodo que estamos analizando en todas estas métricas y todo lo que vamos a seguir viendo. Primero en esta métrica vamos a ver el revenue dividido por segmento, o sea, en fintech y el segmento de e-commerce, y también dividido entre países, donde vamos a poder ver que Brasil es el más representativo, tanto en el 2024 como en el 2025, supera el 50% del revenue de la empresa, pero también tenemos que mencionar el crecimiento que está teniendo Argentina, donde en el 2025 pasó de casi un 18% a más de un 20% del revenue total de la empresa. Ahora, si hacemos un doble clic en este revenue, vamos a verlo dividido por cada una de las unidades de negocio que la empresa está manejando hoy en día. A niveles generales, vamos a ver que hay un crecimiento de casi un 40%, 39,1% en el revenue entre lo que se generó en 2025 con respecto a lo que se generó en 2024. Y vamos a ver que ese crecimiento justamente se distribuye en todas las patas o en todas las unidades de negocio que la empresa tiene. Obviamente en Mercado Pago y en Mercado Libre, o sea en el marketplace, van a estar las partes de mayor crecimiento porque son patas o unidades de negocio que ya vienen desarrolladas desde hace mucho tiempo y están más maduras. Pero es muy importante resaltar que todas las unidades de negocio vienen creciendo en cuanto a ingresos. Y acá quiero hacer un paréntesis para darles un dato que realmente es histórico, literalmente a nivel mundial, que es que Mercado Libre lleva 28 trimestres consecutivos creciendo a más del 30% comparando año contra año. Acá podemos ver todos los porcentajes de crecimiento año contra año en cada uno de los 28 trimestres. Y yo lo que hice es un ejercicio como para bajar un poco estos números o este dato a la realidad. Supongamos que vos estás iniciando hoy tu carrera profesional o estás entrando en un trabajo ganando $1.000 por mes. Bueno, para equiparar tu crecimiento con el crecimiento de Mercado Libre, dentro de 7 años tendrías que estar ganando $18.500 por mes. Es un crecimiento realmente espectacular y, como te dije antes, es histórico a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a hacer una especie de resumen de lo que vimos hasta ahora, siguiendo con nuestro caminito. Ahora la empresa ya tiene dinero, ya esa interacción que tiene con los usuarios la pudo monetizar y recibió un montón de dinero. Vamos a ver ahora ese dinero, ¿qué pasa? ¿Cuánto realmente le queda a la empresa luego de descontar todos los costos? Para eso pasamos al margen operativo, donde empezamos a ver un poco de presión en el periodo que estamos analizando a partir principalmente del 2025. Acá podemos ver que el margen operativo reportado en diciembre del 2025 es de 10,1%, o sea que un 25% más chico
que el que se reportó en el último trimestre del 2024. Y lo mismo vamos a ver qué pasa con el margen neto. Incluso el decrecimiento es un poco más pronunciado, llegando casi a un 40% de baja entre los 10,5% del trimestre último del 2024 contra los 6,4% del último trimestre de 2025. Ahora bien, acá es importante mencionar o entender, mejor dicho, los motivos de esta presión en los márgenes. Y la empresa misma es quien nos dice o nos explica que tiene que ver con iniciativas o con inversiones que están tomando para seguir creciendo en el largo plazo. Más allá de que la imagen o los reportes trimestrales o en el corto plazo se puedan ver un poco empañados por esta presión en los márgenes o que los analistas le ponen mucho foco y mucha atención a este tipo de métricas en sus análisis, tanto para evaluación como para recomendaciones y demás, la empresa igual dice, yo voy a seguir invirtiendo, mi objetivo es el largo plazo, y dentro de todas esas inversiones o esas iniciativas que está tomando, podemos mencionar algunas como disminución del umbral de envío gratis para compras en el marketplace en Brasil, el fondeo de negocio de tarjetas de crédito que está creciendo mucho, especialmente en Argentina, expansión de su red logística, el desarrollo del negocio 1P, el desarrollo del negocio de cross-border trade, bueno, un montón de iniciativas que justamente avalan o justifican esta presión en los márgenes. Ahora, entonces, hagamos ahora sí, para ir terminando nuestro análisis, un resumen de lo que fuimos viendo. Empezamos con métricas de negocio, ¿no? Vimos cómo esa interacción de los usuarios en la plataforma, qué está pasando justamente con esa interacción, si crece, no crece, cómo se relaciona Mercado Libre con sus usuarios. Vimos cómo esa interacción genera dinero. Vimos qué pasa con ese dinero, cuánto de ese dinero queda realmente para la empresa o para los inversionistas al final del día. Y ahora tenemos que ver cómo ese resultado que la empresa tiene impacta en el precio de la acción. Para eso nos vamos a focalizar de nuevo en el periodo que estamos analizando y ahora te voy a explicar por qué es tan importante. Como podemos ver en el gráfico que tenemos en pantalla, el precio de la acción desde el inicio del 2026 cayó casi un 12%. En este momento vemos que no está acompañando el crecimiento del precio de la acción con el crecimiento que estuvimos viendo a lo largo de todas las métricas que vimos en este video. Justamente este 12% de caída year to date, o sea, desde el inicio del 2026 hasta el día de hoy, lo podemos comparar con incluso los precios que tenemos ahí marcados del 2024 y de 2025, donde vemos que el precio actual es casi idéntico al precio que teníamos a inicio del 2025 y solamente un 13% superior al precio que teníamos a inicio del 2024. O sea, estamos hablando de crecimiento de ventas de alrededor de un casi 40% anual y la acción solamente 2 años después está un 13% por encima del precio que tenía el 1 de enero del 2024. Ahí vemos que hay una descorrelación entre el crecimiento que está teniendo la empresa en ventas y el precio de la acción muy importante. Y esto justamente lo vemos claramente reflejado en los múltiplos de evaluación. Acá te estoy mostrando los principales ratios de evaluación y vemos que en este momento la empresa, en todos estos ratios que te estoy mostrando en pantalla, tiene los números más chicos o más bajos de los últimos 4 años. Esto, bueno, es una cuestión lógica entre el precio de la acción y los números que fuimos mostrando antes. Pero fíjate que justamente estamos viendo en pantalla los principales ratios de evaluación en los últimos 4 años y en este momento la empresa está en múltiplos que se considera para el mercado muy atractivos como para invertir. Y esa es un poco la conclusión a la que quería llegar y mostrar con el análisis que estuve haciendo, ¿no? Entender cómo se están descorrelacionando el crecimiento de la empresa en los últimos 2 años con respecto al precio de la acción y quizás para algunos interpretarlo como una posibilidad de crecimiento futuro del precio. Así que bueno, hasta acá llegamos con mi análisis. Me gustaría que me dejes en los comentarios, que me cuentes qué te pareció, qué pensás de la empresa, de su evaluación, si te gustaría que analice otra empresa, cuál. Voy a estar leyendo todo y no te olvides de suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.